tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. Y los países del mundo en la carrera para desarrollar una vacuna o antivirales que puedan combatir al COVID. Y en contexto vamos a revisar las propuestas que surgen en torno al impuesto unitario que debe aplicarse a las empresas multinacionales. Entramos de inmediato en materia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, anunció los efectos devastadores que tendrá el brote del COVID-19 para la economía mundial y para la región. Mediante una teleconferencia, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, recordó que América Latina y el Caribe obtuvo un escaso, crecimiento económico de 0.1% en 2019. En diciembre pasado, la CEPAL prevía un crecimiento de 1.3% para este año, pero en el actual escenario de las proyecciones fueron actualizadas a la baja. Según el organismo dependiente de Naciones Unidas, el Producto Interno Bruto de la región se contraerá en menos de 1.8% y estima un desempleo en más de 10%. Igualmente asegura que el índice de pobreza general ascenderá de 185 a 220 millones de personas y la pobreza externa a 90 millones de personas. También el coronavirus afectará el comercio exportador a China, Chile, Perú, Brasil, cuya caída puede estar en 10.7% en valores. Otro sector estará a la baja, es el de servicio de turismo, con un impacto especial para el Caribe, pues si la prohibición de viajes se prolonga a 1, a 2 o quizás a 3 meses, la actividad se contraerá entre 8% y 25%. Y los economistas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, desde Argentina abogaron por el perdón de la deuda externa de América Latina. El CELAC, a través de una declaración, insta al Fondo Monetario Internacional y demás organismos multilaterales a la condonación de la deuda para aligerar la crisis ante el COVID-19 que enfrentan los países latinoamericanos. Actualmente la obligación de pago asciende al 43.2% del Producto Interno Bruto de la región. Asimismo, con fuente en el Instituto Internacional de Finanzas, alertan sobre la salida de capitales de países emergentes por un valor récord de 60.000 millones de dólares en menos de 2 meses. Igualmente dan cuenta sobre pérdidas globales de 2 billones de dólares y unos 25 millones de empleos en riesgo, según lo destaca la Organización Mundial del Trabajo. El organismo internacional exhorta a las relaciones humanas y cooperativas en el ámbito económico. Y un grupo de especialistas sindicalistas exigieron al gobierno de Panamá paralizar las operaciones de la mina de cobre más grande de Centroamérica, esto luego de confirmarse el primer caso de COVID-19 entre sus más de 6.000 trabajadores. La dirigencia sindical teme que el patrono aplique medidas sancionatorias y descuentos de salarios a los trabajadores tras la decisión que adoptaron. Ante esta situación solicitaron que se inicien los procedimientos para identificar a todos aquellos que puedan estar contagiados.
Por su parte, Cobre Panamá, en un comunicado, afirmó que estaba acatando las indicaciones del Ministerio de Salud y estableciendo las medidas internas para mitigar la propagación del virus. El gobierno nacional, por su parte, habló de una disposición sobre las autoridades sanitarias y ordenó un cerco sanitario en esta minera y por lo tanto se mantendrá operando, pero condicionada a que se sigan las instrucciones y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. La estatal extractora de crudo de Brasil, Petrobras, solicitó a los bancos liquidez por un monto de $8.000 millones para afrontar la crisis del coronavirus. Petrobras también está estudiando otras medidas que refuercen su flujo de caja, como la reducción adicional de costes y la optimización del capital circulante. El monto solicitado forma parte de una estrategia de la petrolera para hacer frente también al desplome de los precios internacionales del barril. La compañía también pospondrá la recepción de las ofertas en sus desinversiones de activos logísticos por el coronavirus, es decir, que de momento no seguirán las privatizaciones. Por último, la estatal ha dicho que las medidas buscan estar en línea con la optimización de la cartera de la compañía y mejorar de su reparto de capital. La Organización Mundial para la Salud reiteró su disposición de continuar trabajando en el desarrollo de al menos 20 vacunas para enfrentar el nuevo coronavirus. Vamos de inmediato a revisar esta información a través de nuestro portal de la casa www.telesurtv.net. El organismo asegura que realizan múltiples ensayos clínicos de fármacos y sus primeros resultados se esperan dentro de las próximas semanas. De acuerdo con su directiva, el miércoles ya se había confirmado el primer ensayo de la vacuna, 60 días después de que China compartiera la secuencia genética del virus. De momento, ese país también es el más avanzado en la carrera hacia la cura. El 17 de marzo, el Ministerio Chino de Defensa anunció que su primer prototipo de vacuna estaba listo para los ensayos clínicos. Brasil, Estados Unidos y Rusia también unen esfuerzos para enfrentar el COVID-19, mientras que Cuba confirmó la posibilidad de unirse a un laboratorio chino para lograr dicho objetivo. Y el gobierno de Colombia adjudicó a 2 empresas la administración de la empresa energética eléctrica Caribe. Medios locales de Colombia reseñan que fueron favorecidas las empresas públicas de Medellín y de consorcio Latin Corp y Ener Pereira. Agregan que las adjudicaciones se realizaron sin divulgarse el precio base de sus subastas. Luego de 3 años de inversión, el gobierno nacional logró adjudicar la prestación del servicio de energía eléctrica de la región Caribe bajo el esquema de la división de operación en 2 mercados. Las empresas deben realizar inversiones por 8.7 billones de pesos en los próximos 10 años para mejorar el servicio y asumir los altos niveles de morosidad que presenta este servicio. El impuesto unitario para las empresas multinacionales es parte de lo que vamos a estar desarrollando al regreso de esta primera pausa. El monto de la riqueza en los denominados paraísos fiscales sigue creciendo, mientras que las empresas multinacionales están recurriendo a diversas estrategias para evadir los tributos. Frente al entramado financiero ya comienzan a surgir propuestas para evitar la desviación de los capitales. Vamos a ver de inmediato de cuánto capital estamos hablando. En el año 2012, la Cadena por la Justicia Fiscal estimaba la existencia de 31 billones de dólares en activos financieros en paraísos fiscales, es decir, 1/3 del Producto Interno Bruto mundial. De acuerdo al CELAC, la pérdida de impuestos por las riquezas ocultas alcanzaba los 200.000 millones de dólares al año,
Asimismo, hasta 2017, de los 12 billones de dólares en inversión extranjera directa en todo el mundo, 40% era ficticio, porque pasaban por empresas fantasmas domiciliadas en un paraíso fiscal. En dicho proceso, el CELAP afirma que existen 4 grandes consultoras que promueven la evasión fiscal: Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y KPMG. Develaciones de los acuerdos de Luxemburgo en el año 2014 confirmaron que las corporaciones forjaban tratos en secreto con el Gran Ducado Europeo para facilitar que cientos de empresas transnacionales escaparan de la tributación y se refugiaran en esa guarida fiscal. De hecho, en el año 2009, Ernst & Young asesoró a la empresa Disney para que creara compañías subsidiarias luxemburguesas y así poder tributar millones de dólares a tasas inferiores al 1%. Y por otra parte, el gobierno de España creó recientemente un impuesto sobre los beneficios de los gigantes digitales. El nuevo gravamen tasará en 3% los beneficios generados por ciertas actividades, como la publicidad en línea, las plataformas de ventas de bienes y servicios o la venta de datos recogidos a partir de las informaciones que aportan los usuarios. Asimismo, se aplicará solo a las compañías con al menos 750 millones de euros de facturación anual en el mundo o 3 millones de euros solo en España. El Estado español espera recaudar 968 millones de euros. Esto gracias a este nuevo impuesto, además de otros 850 millones por una tasa sobre las transacciones financieras. Sin embargo, el Ejecutivo retrasará su aplicación hasta finales de 2020, entre amenazas de Estados Unidos de represalias arancelarias. Y en medio de la fuga de capitales, la evasión tributaria de empresas y los paraísos fiscales, han surgido nuevas propuestas para mejorar el sistema fiscal vigente. Vamos a ver de qué se trata. Mes de julio de 2019, ministros de Economía de los países integrantes del G7, compuestos por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, dijeron haber alcanzado un acuerdo para gravar actividades digitales de los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Apple. El acuerdo prevé tributos a empresas tecnológicas incluso en aquellos países donde no tienen presencia física, en el marco de normas internacionales para tasar nuevos modelos de negocios. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, propuso al gobierno del Reino Unido gravar a grandes empresas tecnológicas con el 2% de sus ingresos, medidas que condujo a Estados Unidos a responder amenazando con aumentar aranceles a las exportaciones de los automóviles. El gobierno de Francia también acordó un impuesto similar a cambio del acuerdo de Estados Unidos de no imponer aranceles a las exportaciones francesas. El investigador británico Nicholas Jackson postula un instrumento financiero que puede acabar con las guaridas fiscales en caso de implantarse el impuesto unitario. Según el investigador, la clave estaría cuando una multinacional de un país invierte o vende en otro, pero grave sus ganancias en la nación anfitriona. Sin embargo, grandes empresas, ayudadas por grandes firmas de contabilidad, trampean el sistema absorbiendo artificialmente sus ganancias en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos. Una investigación de Tax Watch calculó que 5 grandes empresas tecnológicas, Apple, Google, Facebook, Cisco y Microsoft, obtuvieron una ganancia estimada de 30.000 millones de libras esterlinas de clientes del Reino Unido entre 2012 y 2017, pero transfirieron la mayoría de estas ganancias a otros países, pagando solo 933 millones en impuestos del Reino Unido, entre ellos una tasa de aproximadamente 3%. Nicholas Jackson es un investigador británico. Él asegura que una nueva herramienta financiera, como el impuesto unitario, podría acabar con las guaridas fiscales en caso de implementarse. Vamos a explicar su planteamiento a continuación. Nicholas Jackson, investigador británico, señala que hay una forma fundamentalmente diferente de imponer impuestos a las multinacionales que podrían eliminar a los paraísos fiscales. Se trata del impuesto unitario, que divide las ganancias globales totales de una multinacional entre cada país donde opera
utilizando una fórmula basada en la sustancia económica real. Dicha fórmula es el número de empleados y el tamaño de las ventas, la facturación y los activos físicos en cada lugar, dando cabida a que cada país pueda gravar su porción a la tasa que desee. Chatson acota que el impuesto unitario tiene complicaciones, sobre todo porque hay muchas formas de establecer la fórmula, pero asegura que es la única base racional para el impuesto corporativo global moderno. Hasta el año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, influenciada por las empresas multinacionales, trataba las propuestas de impuesto unitario con desprecio y miedo. Tal situación produjo un documento de consulta en 2019 que por primera vez adoptó el impuesto unitario como una posible solución. Hacemos un alto en las informaciones, al regreso sumamos más. Bank of America, una de las corporaciones financieras más importantes de los Estados Unidos, asegura que la economía de ese país ha caído en recesión como consecuencia de los efectos del COVID-19. La entidad financiera prevé que la economía de Estados Unidos colapse en el segundo trimestre de este año y disminuya 12%. Asimismo, cree que el Producto Interno Bruto se contraerá 0.8% este 2020. Por otra parte, el banco considera que el mercado laboral será uno de los sectores más afectados y que las cifras de desempleo podrían duplicarse. En ese contexto, calcula que la magnitud del shock económico provocará la pérdida de aproximadamente 1 millón de empleos cada mes desde el segundo trimestre de este año, alcanzando de esta manera un total de 3.5 millones. Antes de la declaración de Bank of America, varios analistas internacionales habían advertido sobre la depresión económica que podría traer la epidemia del coronavirus. Asimismo, entre los pronósticos más recientes se encuentra la de la OCDE, que a principios de este mes rebajó el incremento del PIB de Estados Unidos para este año en un 0.1% para situarlo en 1.9%. La aerolínea Air Canada reducirá su personal por fuerte caída de vuelos debido al coronavirus. René Smith, vicepresidenta del servicio a bordo, informó que la disminución del personal es difícil, pero es la solución necesaria por esta crisis sanitaria. Así manifestó que los vuelos planificados para el mes de abril fueron recortados en 80%, esto en respuesta a la campaña Quédate en casa que impulsan todos los gobiernos para aislar el virus. En este sentido, el organismo sindical, representante de los auxiliares de vuelo, detalló que los despidos serán efectivos por lo menos hasta el 30 de abril, afectando a unos 3.600 miembros de la tripulación y a 1.549 que laboran para la filial Rouge de la aerolínea, sabiendo que la compañía cuenta con una plantilla de 10.000 trabajadores. Igualmente destacó que los mismos recibirán el seguro de empleo. El COVID-19 también amenaza los puestos de trabajo a nivel mundial. La Organización Internacional de Trabajo, la OIT, advierte que el desempleo mundial podría aumentar en casi 25 millones por los efectos del coronavirus en la economía global, superando de esta manera la crisis financiera de 2008-2009, que se llevó por delante de 22 millones de empleos. La institución señala que entre los que más presentarán el impacto se encuentran las personas con trabajos menos protegidos y mal pagados, particularmente jóvenes y trabajadores de cierta edad, así como los migrantes muy fragilizados por la falta de protección y también de los derechos sociales, y las mujeres mayoritarias en empleos de baja remuneración. Por otra parte, según la OIT, este impacto de la pandemia tendrá un efecto devastador para los trabajadores que ya se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza. En esa línea, el organismo laboral estima que entre 8.8 y 35 millones de personas más caerán en la situación de pobreza en todo el mundo.
La Comisión Europea decidió suavizar las reglas presupuestarias para que los estados de la Unión Europea puedan de esta manera enfrentar las consecuencias económicas del coronavirus. Esto lo anunció así la presidenta del bloque comunitario, Ursula von der Leyen. Asimismo, dijo que esta medida, los países del bloque pueden inyectar en la economía lo que les sea necesario para combatir la pandemia. En este contexto, instó a los gobiernos a financiar las compañías como hoteles, restaurantes, empresas de transporte y pymes que están impactadas por los efectos del coronavirus. Von der Leyen además advirtió que el COVID-19 tiene un impacto dramático en la economía europea y está afectada a la mayoría de los sectores. Recientemente, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que la caída de la actividad empresarial por el coronavirus puede causar la contracción económica del 5% de la Unión Europea. El déficit presupuestario de Arabia Saudita podría alcanzar hasta el 20% del PIB este año si los precios de petróleo se mantienen en unos $35 por barril. Esto lo sostiene la experta Emirata Sen de la empresa analítica británica Energy Aspects. Asimismo, señala que si los precios del crudo se mantienen bajos, Arabia Saudí tendrá que recurrir a la austeridad económica y además se ralentizará el sector de construcción y la ejecución de los proyectos estatales. La experta también indica que Riad busca reducir el precio del petróleo a $20 por barril, por más doloroso que sea para el país en el futuro cercano. También considera que Arabia Saudí cree que esa experiencia le permitirá ser más ahorrativa, eficaz y fuerte. Pasamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. Barril de petróleo intermedio de Texas, $25.04 el barril, pierde 2.96%. Sumamos ahora el Brent, se ubica en este momento en $28.95 el barril y sube 2.26%. Y la cesta venezolana, 137.8 yuanes, con una baja de 51.58 yuanes al cierre de esta semana. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación es para que se siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias por la sintonía. Hasta la próxima.